Orientación para la juventud. Audiolibro 99. Visitad la primera cámara pública de motivación continua online aquí gnosislasrevinu.es.tl. Prefacio. Estamos presentando este pequeño libro con algunos temas que consideramos de vital importancia para el pueblo gnóstico, principalmente para la juventud. Reflexionemos que se deben tener en cuenta, ya que en ellas podrá encontrar el lector un material de apoyo para la comprensión del trabajo que necesitamos realizar. Hemos querido llegar hasta la conciencia de nuestros hermanos a través de libros, conferencias y enseñanzas que le conduzcan hacia octavas superiores de la conciencia y del saber. Quiera Dios y la divina providencia que los estudiantes serios, al estudiar estas líneas, vean la necesidad de penetrar hasta el más allá, donde vayan encontrando la comprensión de lo que son los estudios gnósticos, como conocimiento, como cultura y como doctrina, para que la era de Acuario ilumine el camino de tantos sedientos de sabiduría. Vaya para todos los estudiosos de la filosofía, los más sinceros efluvios de mi corazón, que la sabiduría del Padre, la fuerza del Espíritu, la luz del Cristo, y la guiatura de la Divina Madre Devi Kundalini os lleven hasta el triunfo. V.M. Laxmi Monasterio Lumen de Lumine Sede Internacional. Agosto de 1997. La doctrina. Esta se fundamenta en 13 aspectos esenciales, los cuales estudiaremos uno a uno para que veamos el contenido de lo que la Gnosis nos enseña. Y, cambiar la forma de sentir. Lo encontramos en un cambio en nuestra forma de sentir, ya que en el sentir es en donde se encuentran los valores conscientivos que tenemos en nuestra existencia. Nadie haría nada en la vida, ni bueno ni malo, si no sintiera la necesidad de hacerlo, posteriormente lo piensa y más adelante lo ejecuta. Sentir es algo que amerita que nosotros le hagamos profundos estudios, como ya dijimos, de ahí depende lo que nosotros en lo sucesivo vamos a hacer. Por ejemplo, estamos enamorados. Hay que analizar por qué estamos enamorados de esa persona. ¿Será que pensamos bien de ella o lo sentimos? Cometemos cualquier error. Esto no es cuestión de decir, no lo vuelvo a hacer, sino de comprender que se infringe una ley de Dios, y además está por encima una acción natural y cósmica que nos tiene que cobrar ese hecho algún día. Infringimos en el mismo hecho una ley de la tierra, la cual desamerita nuestra condición humana, haciéndonos acreedores a un castigo. Hay que saber que el sentimiento es la voz del ser, hablándonos para poder determinar lo que es justo y lo que es injusto. Solo necesitamos ser profundamente obedientes, saber escuchar, saber obedecer y saber actuar. Y, cambiar la forma de pensar. Para cambiar la forma de pensar, es necesario que nosotros comprendamos la gran importancia de nuestra individualidad, es decir, no es justo ni razonable que nosotros actuemos con conducta gregaria. Así como en la niñez estamos recibiendo información para nuestra formación, así también en la adolescencia estamos formando nuestra particularidad. Por lo tanto, de nosotros depende qué clase de personas seremos ya de adultos. Tenemos que tener orden en los que pensamos. Si alguien de quienes nos rodea piensa más de los que aspira a ser, eso es cuestión de él, ni de nosotros. De los que pensamos que somos y que debemos ser depende el triunfo o la derrota en la vida. La individualidad es aquello que se forma en nosotros como un centro de gravitación, es decir, que podemos manejar por nuestro mismo comportamiento-conducta, dejando que nuestra conciencia y voluntad sean las que determinan cuál es nuestro comportamiento, que no sea que si otra persona actúa mal, nosotros hacerlo igual, que si otra persona no actúa, nosotros tampoco, porque es nuestra voluntad la que nos mueve a hacer nuestro propio camino y nuestra propia vida. El hombre siempre debe pensar en pos del triunfo, en pos de algo que lo ha de conducir a que en su madurez sea una persona de bien, capaz de enseñar con su vida y su ejemplo. Y nuestra forma de actuar. El actuar siempre es en pos de una determinación tomada con premeditación, es decir, que raras veces en la vida se actúa sin un análisis previo. Cuando uno actúa en algo, debe estar basado en 3 cosas. 1. En la necesidad de hacerlo. Esta necesidad puede ser de cómo ganarse la vida. En eso debe actuar la conciencia para hacerlo honestamente. Toda acción debe estar dirigida por la comprensión, por la conciencia y por la rectitud. 2. Toda acción en nuestra vida debemos hacerla por un impulso o necesidad en la cual prive nuestra vida, es decir, que si una persona hace algo malo, no le quede el decir, que me mandaron a hacerlo, porque eso estaría determinando que es una persona incapaz de actuar por sí misma. Si hace una cosa bien y las muchedumbres critican, que no le dé temor porque está actuando por su propia convicción. 3. Procurar que sus acciones sean benéficas para sí mismo, benéficas para alguien, para sus semejantes y de agrado a su ser, en la vida. Toda acción deja en nosotros 3 características. 1. El valor de lo que hicimos. 2. El beneficio prestado a nosotros o a alguien. 3. El dharma o karma por haberlo hecho bien o por haberlo hecho mal.
No olvide, querido hermano, que el alma es un conjunto de valores adquiridos en nuestra existencia por nuestras buenas obras. Cambiar nuestra forma de vivir. Esto es algo que exige tener una responsabilidad frente a nuestro cuerpo, frente a nuestros semejantes y poslógica frente a Dios. 1. La persona que descuida su presentación personal está indicando que es irresponsable consigo mismo, un desordenado. 2. La persona que descuida sus deberes convirtiéndose en carga para otros, pues determina el abandono, la irresponsabilidad y por ende la incapacidad de conducir su propio destino. 3. La persona que se deja arrastrar por los demás, actuando incorrectamente, sin importarle la conducta que debe tener, es una persona sin futuro, es como la cometa que se la lleva el viento. La vida debe tener en cada uno de nosotros una organización, determinando a través de los hechos nuestro porvenir, nuestro futuro y por ende nuestro destino. Hay que aprender a vivir, hay que aprender a gozar y hay que aprender a sufrir. La persona que para poder gozar de la vida tiene que estar bajo el efecto del alcohol, de los placeres y de las cosas indignas, carece de moral y de responsabilidad. Esta persona que aprende a sufrir, nunca sería capaz de que por cualquier cosa que le pase, desistir de su trabajo y por lógica de su éxito. La convivencia. La convivencia, como su nombre lo dice, es el encuentro que tenemos en la vida con todas aquellas personas que nos rodean, como son familiares, allegados y amigos. Allí nos encontramos con hechos que nos exigen tener un comportamiento recto y digno. En este encuentro, aflora en la persona una cantidad de elementos, defectos, amor propio, de orgullo, de mando, de complejos de inferioridad, complejos de superioridad, conducta gregaria, pasiones, lascivia, etc. De la persona depende cuál es su comportamiento, si vive dispuesto a hacer un cambio, a ser alguien digno, pues no va a caer en papeles ridículos, o si prefiere enfrentarse consigo mismo, contra su propio ego y no enfrentarse a las personas que le rodean, determinando por su voluntad cuál es la conducta que debe asumir frente a su vida y frente a la comunidad. Todo yo pendenciero vive atento a ver quién le hace riña para responderle en igual forma, papel vergonzoso, ridículo, que amerita un trabajo serio con la finalidad de eliminarlo. Quien actúe dignamente en la comunidad, por una actuación natural se ganará el respeto, el acato y la obediencia de quienes le rodean. Quien no actúe así, se gana el desprecio, el desacato y la desobediencia de todos los que le rodean. De uno mismo depende el triunfo o el fracaso en la vida. La ciencia de aprender. Debemos comprender que el ser humano es un organismo compuesto por funciones biológicas, funciones mentales, funciones emocionales, funciones sexuales, funciones perceptibles, y algo más, funciones imperceptibles. Cuando uno se propone aprender algo en la vida, debe conocer y comprender para qué aprende lo que se propone, con la finalidad de descubrir si es algo emocional, algo subjetivo o en realidad es algo que lo determina su propia vocación. Así evitamos que de pronto un yo que nada tiene que ver con lo que vamos a estudiar, nos ponga en la pantalla de la mente o de las emociones otro programa que nada tiene que ver con lo que determina nuestra conciencia o nuestra vida. El yo, el ego, también quiere venir a la tierra a aprender, él siempre quiere ser el Señor, el poderoso, aspira a llegar a la cúspide solo figurar, también aspira a ser el delincuente, el ladrón, el asesino, el violador, es decir, un perverso, inútil, digno de todo desprecio. La persona debe saber elegir qué es lo que en realidad aspira a ser. Esto es digno de un hombre o de una mujer de bien. No lo olvide, hermano, que el niño de hoy es el adolescente del mañana, el adolescente de hoy es el adulto del mañana, y el adulto de hoy es el anciano del mañana, y estas cosas se sucederán así en nuestras vidas, queramos o no queramos. Analicemos una lógica de la vida. Un atleta, después de la carrera, si llegó último no quiere dejarse ver de nadie porque verdaderamente en su viaje no hizo nada. El que llegó primero ve con la frente en alto, es decir, cumplió un gran papel en la carrera. Así es la vida de nosotros. Quien llega a la vejez lleno de fuerza, de sabiduría, de amor, es un exaltado de la misma vida. El que llega fracasado es un humillado de la vida. Joven hermano, de ti depende. La ciencia de enseñar. Toda persona que se desenvuelva dentro de una vida normal, como ya dijimos, conviviendo con la humanidad, se ve frente a estas dos ramas tan importantes en la vida. Toda persona, directa o indirectamente, enseña. Lo importante es que nosotros estemos aptos y dispuestos a aprender. Cuando uno va por la calle y ve a una mujer de la vida licenciosa ofreciendo su cuerpo, el hombre que pasa, pues se horroriza de esto. Si está listo a aprender se da cuenta que es un comercio de la carne, que nada tiene que ver esto con el amor. El hombre necesita de mucho amor porque él es la fuerza y esa mujer que vende su cuerpo no le está ofreciendo amor.
La mujer pulcra pasa y ve a esa otra mujer haciendo ese papel y por lógica comprende también ese ridículo papel. Los dos han aprendido para que nunca en sus vidas vayan a caer en semejante error. Asimismo, cuando uno ve a cualquier persona cometiendo delitos, esto no es para criticarlo, es para aprender que eso no se debe hacer. También cuando vemos a las personas que hacen el bien, de ellos hay mucho que aprender para nosotros enriquecer nuestra vida. Un televisor es un aparato que en su pantalla se presenta mucha morbosidad, mucha vaguedad, mucha fantasía, podríamos decir que muchas formas de dormir la conciencia. Si estamos atentos no caemos en esa fascinación, pero en el mismo televisor también pueden haber programas culturales, programas que enseñan. Es de nosotros que depende el uso que hagamos de lo que nos rodea. La vida de una persona cuando la vive rectamente, directa o indirectamente, le está enseñando a todo el que le rodea y algo más. Es una noticia que se extiende por el mundo, haciéndolo ejemplo para todos los que le conocen y los que le han oído nombrar. Toda persona lleva en sí mismo dos caminos. 1. El camino del éxito y 2. El camino del fracaso. Hay que saber elegir, saber vivir y saber aprender. Acuérdate que la máxima del sabio dice: solo tus obras te acompañarán hasta más allá de la muerte para darte el derecho a un premio o a un castigo. Billy, el joven. Tú eres una persona que se está elevando hacia 4 lados, los cuales determinarán tu vida. 1. Estás creciendo en cuerpo, en inteligencia y en razón. 2. Te estás proyectando ante una sociedad que te quiere atrapar para ponerte cada quien a su servicio. Unos quieren hacer de ti un profesional de cualquier rama del saber, otros quieren hacer de ti un delincuente, drogadicto, homosexual, etc. Otros quieren hacer de ti una persona adinerada, otros quieren que no te intereses en nada, simplemente vivas la vida, pero eres tú quien debe definir por qué esa gente que hoy está contigo, mañana no estará. 3. Eres una persona que ante tienes una leyes de Dios para cumplir y unos códigos de los hombres para cumplir, tienes religiones que te muestran caminos, tienes partidos políticos que te muestran triunfos. Observa todo esto y ubícate en tu lugar, no en el lugar de nadie, ni permitas que nadie se ubique en tu lugar. Ese lugar en que tú estás es tuyo, hazlo respetar y respétalo. 4. Frente a ti, que hoy eres solo tú, mañana serás una familia. Debes saber elegir y determinar cuál es el paso que vas a dar. Recuerda que tu triunfo va a ser el triunfo de una familia del mañana, tu fracaso será el fracaso de una familia del mañana. La filosofía de la vida nos enseña que toda dificultad que se nos presente en el camino y la venzamos, es una puerta que se nos abre ante el triunfo de la misma vida. Tú eres un Dios en potencia, cumple las leyes y llegarás a él, pero no olvides que también eres una sombra, y que si en ti no nace la luz, la sombra será habitada por las sombras en las cuales se desenvuelven las hordas del abismo. X. El camino. Esta es un proceso de la vida, el cual debemos de vivir por una acción natural. Ha sido dicho muchas veces que una persona puede nacer paralítica y nunca llegar a caminar, sin embargo ese es su camino. Uno puede recorrer el mundo en que anda y nunca reconocer el camino en que vive. El camino es algo muy íntimo, algo muy personal, por lo tanto debemos vivir en una constante en la que nuestros hechos y nuestras obras vayan endulzando y enarbolando nuestra existencia como testimonio de la presencia de un Cristo Redentor que viaja por su Vía Crucis, que no es otra cosa más que la renunciación que nosotros debemos hacer de tantas cosas que nos sobran y la adquisición de tantas cosas que nos faltan. El camino nos conduce al triunfo de la vida humana y a la gloria del espíritu. Nunca intentes viajar por el camino de otros, ni nunca invites a otros que viajen en tu camino, porque por parecidos que sean esos caminos, nunca son iguales. Cada camino conserva entre sí los pasos que va a dar ese fakir que lo anda. Vive tu camino en 4 aspectos. 1. En la fe. 2. En la constancia. 3. En la voluntad y 4. En el amor. X. Los 5 centros. Cada uno de estos centros tiene una inteligencia individual, la cual trabaja en concordancia con la vida de la persona. Un joven debe darle a cada uno de estos centros ciertos alimentos o estímulos que en forma individual necesitan. Por ejemplo, el centro pensante necesita de actitudes que la persona debe tener. Este centro por sí solo no se puede estar quieto, porque él es vulnerable ante la presencia de los diferentes yoes pensadores. Entonces la persona necesita de la inspiración. Esta inspiración debe estar fundamentada en una disciplina que se debe hacer en base a la buena música, a los paisajes, a la buena lectura, a las buenas conversaciones, etc. El centro motor necesita darle la atención que amerita, justa y disciplinada. Por ejemplo, las caminatas al aire libre, la natación, ciertos deportes como el baloncesto, el voleibol, el fútbol, ejercicios suaves y coordinados, evitando las grandes quemas de energía. El centro emocional
Necesita de buenos conciertos de música clásica, música folclórica combinando esto con muy buena ubicación. El centro instintivo. Necesita que la persona tenga mística, que haga mucha oración, relajación, reflexión. El centro sexual. Debe tener una educación, evitando que la mente entre a determinar sobre la actitud que debe tener el centro sexual. Es necesario que el sexo al producir su energía, ésta sea empleada en buena transmutación, pranayamas, mutación inspirada en los grandes hechos de la vida. Recuerde, hermano lector, que el único centro del cuerpo que genera energía para nuestra regeneración es el centro sexual. Por lo tanto, si el sexo degenera la persona, y si la persona degenera, la lógica nos muestra que es imposible su regeneración. El cerebro pensante, el cerebro motor, el cerebro emocional deben mantener una constante para que el cuerpo y el alma se fusionen con Dios. Sí, transmutación para solteros. Es indispensable que la persona que aspira a llegar a la cúspide de los estudios gnósticos se haga casto. Para esto tiene que aprender a aprovechar todos los momentos de su vida, para educar su mente, para educar sus sentidos y por lógica para aprovechar sus energías. Por lo tanto, no sería lógico que si el cuerpo produce energía de momento a momento, la persona haga sino una o dos transmutaciones en el día. Se necesita que cada vez que sienta su cuerpo lleno de esta energía, haga respiraciones profundas, combinadas con oración a la Madre Divina, pidiéndole ayuda. Es necesario que la persona estudie el libro amarillo del maestro Samael, donde habla del pranayama. También es necesario que la persona para estos trabajos se retire a un lugar solo, se ponga las manos en la cintura, con los pies abiertos 30 centímetros, fic. Número 1, empiece a hacer flexiones, bajando exhala, fic. Número 2, y al subir inhala, fic. Número 3, imaginando que la energía sube por el coxis al cerebro, este ejercicio se hace por 30 veces. Luego se pone las manos entrelazadas teniéndose la cabeza, fic. Número 4, y comienza a dar saltos alternando las piernas primero con el pie derecho adelante, al saltar cruza el izquierdo adelante y el derecho atrás, fic. Número 5, cuando sube en el salto toma aire, cuando baja exhala, se hace por 30 veces. Luego se acuesta boca arriba, pone las manos estiradas al lado del cuerpo y hace 30 respiraciones, tomando el aire por la nariz y exhalándolo por la boca, imaginando que su energía asciende. Ese ejercicio deberá hacerlo una vez en el día y una vez en la noche. Después de hecho extenderá las manos horizontalmente, abrirá los pies 30 centímetros formando una estrella y meditará en su divina madre Kundalini, pidiéndole la gracia de sublimar sus energías y purificar su centro pensante y su centro sexual. Es conveniente que la persona se haga por lo menos 2 veces a la semana baños de cocimiento de ajenjo, ruda, altamisa, hierbabuena, canela. Si no consigue todas las plantas, se hace con las que consiga. Estos baños se deben hacer no muy calientes ni muy fríos. Se debe cargar una bolsita con azufre en los zapatos, a la que se hayan agregado 3 gotas de azafétida y debe recibir diariamente saumerios de benjuí, estoraque. Sí, trabajos místicos. Todo aspirante a los estudios gnósticos debe encarnar la devoción y la mística. Todas las mañanas debe pararse a la salida del sol, poner las manos extendidas hacia el sol y orar la siguiente oración del corazón. Prospero tanto en lo físico como en lo espiritual, porque el Maestro está conmigo y así lo quiero yo, 7 veces. En las noches, preferiblemente estrelladas, levantar las manos hacia el firmamento, tratando de sentir que por las yemas de los dedos entra la vibración de todos esos cuerpos celestes y dice: fuerza maravillosa del amor, avivad mis fuegos sagrados para que mi conciencia despierte, 7 veces. Elija el yo que más daño le esté causando y todos los días en un lugar solo, quédese mirando en el espejo sin pestañear y dígase: nombra al demonio. Esto lo hace por 10 minutos, y termina con la siguiente